Esto es una tarde maravillosa donde yo sé que Dios va a bendecir a cada uno de los oyentes, todas esas personas que se están moviendo en el tránsito. Venía de camino y veía el tránsito un poquito pesado. Yo sé que personas van a ser bendecidas. Así que preste sus oídos a esta palabra, preste su tiempo. Yo sé que le va a edificar. No se vaya, deje la emisora, compártala con un familiar. Dígale, conéctate a la estación La Familia para que seas bendecido con una palabra. Yo sé que Dios va a hacer maravillas sobre cada una de las personas que escuchen este espacio. Y yo quiero orar, antes que nada yo quiero hacer una oración y presentarle a Dios este espacio y presentar cada persona que está transitando en la calle, pedirle a Dios de que pues le permita ser edificado con esta palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por cada día que nos permites presentarnos delante de tu presencia. A estas horas de la tarde entendemos que tus propósitos son profundos y directos para cada uno de nosotros. Señor, me presento delante de ti en vista de cada persona que está transitando, que está escuchando esta emisora. Yo te ruego y te pido que tú estés obrando en la vida de ellos. Que por medio de esta emisora, por medio de estos medios, tú ministres, tú bendigas, reedifiques, fortalezcas y ensanches, Dios, la vida de cada persona que me va a escuchar. Que tu palabra sea tan efectiva, que ellos sean transformados, que sean reedificados, que sean bendecidos, que sean prósperos, que puedan ser guiados a una nueva manera de vivir con esta palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo quiero citar la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este día yo quiero compartirles una palabra de parte de Dios en base a estos textos con el tema El poder de la gracia, como se titula nuestro segmento. Y yo sé que esto es un tema que es sumamente importante. Es un tema que realmente debe de ser de relevancia, ya que estamos viviendo en los tiempos de la dispensación de la gracia. La Biblia relata que la Biblia se divide en dos segmentos: una dispensación de la ley y una dispensación de la gracia. El Antiguo Testamento, como muchos los conocen, y el Nuevo Testamento. Y hemos visto en la palabra de Dios, cuando usted analiza la Biblia, observa todos los planes, los propósitos que Dios tiene con el ser humano. Vemos cómo el ser humano cae, cómo el ser humano falla. Dios lo forma y lo crea en un lugar perfecto llamado el Edén, como muchos ya lo conocemos. Y el hombre falla, el hombre peca, el hombre desobedece a Dios y vemos la consecuencia de todos esos pecados. Vemos como todo queda bajo maldición, todo queda destinado a la muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, refiriéndose a ese pecado desde el principio. Pero algo impresionante que vamos a notar es que el plan de Dios no se limitó a la desobediencia del hombre. El plan de Dios no se frenó a lo que el hombre había transgredido, sino que sus planes fueron más allá. Y vemos cómo Dios a través del tiempo le habla a Adán y le dice a Adán cómo utilizar los medios para poder restaurar esa relación. Y vemos cómo en el transcurso de los años van pasando, encontramos diferentes hombres, diferentes personajes que la Biblia nos revela, como lo es Noé, como lo es Abraham, como lo es Isaac, Jacob, Moisés. Encontramos todos los profetas, los reyes, y encontramos una lista bien larga de hombres y mujeres de Dios que Dios levantaba con un propósito de hacerle recordar a Israel, al pueblo, al ser humano, de que los planes de Dios están por encima de las fallas y de las debilidades de los hombres, y que la imperfección del ser humano no limita el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es más sublime que cada una de nuestras debilidades, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, que es
el enviado de Dios, esa persona específica, esa persona con un propósito muy definido, que viene con la intención, el deseo y con el poder de restaurar todas las cosas que habían caído en el Edén. Nuestro Señor Jesucristo, que el Padre lo envía para restaurar la relación que se había roto desde el principio entre el hombre y Dios. Y para esto Dios nos da un mensaje con esto. Dios nos deja una palabra muy clara, un mensaje muy claro, y es que nos muestra su amor. Nosotros siendo malos, Dios nos muestra su amor. Y es por eso que en condiciones como esta nacen un tema como este del poder de la gracia. Esto del poder de la gracia o este tema no es un tema que nace en los cristianos, no es un tema que nace en nosotros como Ministerio Jesús Rey de Gloria para compartírselo con ustedes, no. Es realmente un plan de Dios desde el principio, desde el comienzo de las cosas, manifestarle su gracia al ser humano. Y eso lo vemos desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último, que la palabra revela que Dios pone al ser humano en todo favor. Tanto así que el ser humano es el único personaje dentro de toda la creación a la que Dios le forma o le da la potestad de tener una posición distinta, una posición de potestad. La Biblia dice que cuando Dios forma al ser humano, le dice: mira, la tierra está delante de ti, subyugadla, ejerce potestad sobre ella, sé el rey de la creación, domina la creación. Desde el comienzo de las cosas vamos a notar que Dios tiene planes perfectos de tener en una buena posición al ser humano. No somos cualquier cosa para Dios. Tú que me estás escuchando, no eres cualquier cosa para Dios. Dios tiene un plan muy sublime, y desde tu nacimiento, desde tus antepasados, desde tus abuelos, desde tus bisabuelos, Dios tiene planes muy definidos contigo. Déjame decirte que si hoy tú tienes la oportunidad de escuchar este tema, el poder de la gracia que te vamos a compartir, no es porque los planes de Dios estén comenzando contigo en este día. No, los planes de Dios son más sublimes de lo que tú piensas. David en un momento determinado dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. David le dice a Dios: yo estoy consciente de que tus planos, tus perfectos propósitos en mi vida no se comenzaron a definir cuando te conocí, no se comenzaron a definir cuando tú me hiciste la unción, no se comenzaron a definir cuando me sacaste del campo de pastorear ovejas y llamaste a Samuel para que me hiciera la unción. No, tus planes profético, tus propósitos eternos están sobre mí desde el día en el que yo fui formado en el vientre de mi madre, y aún van más allá. David estaba muy claro. Así mismo también son los planes de Dios para ti, tú que me escuchas. Así mismo son los planes perfectos de Dios. Así son sus propósitos con tu casa, con tu familia, con tu ministerio, con tu vida. Van más allá de lo que tú te puedas imaginar. Va más allá de lo que tú puedes pensar. Los planes de Dios son extraordinarios, y por encima de cualquiera que sea tu condición de vida, Dios tiene planes que quiere que tú les prestes atención. Dios tiene planes que Él quiere que tú realmente asumas, planes a los cuales Él está esperando por una decisión de tu persona, a una entrega total a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora bien, estamos compartiendo en este día con el tema el poder de la gracia. Es necesario hablar del poder de la gracia, ya que en estos tiempos muchas veces la gente desconoce esta gracia en la que estamos viviendo. La gente desconoce la altura, la longitud, la grandeza, el poder de estos planes y propósitos de Dios eternos para con sus hijos. Y la palabra, yo quiero definir en este día la palabra gracia. La palabra gracia viene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Eso es lo que significa esta palabra, favor. Entonces, en otras palabras, Dios, con la manifestación de su gracia, con la manifestación de esta nueva dispensación, lo que trata es de revelarnos a nosotros cuál es su verdadero amor hacia nuestras vidas, mostrándonos favor, mostrándonos bendición, mostrándonos bondad. Todo el ser humano que decide conocer a Dios es una persona que, independientemente de su naturaleza, de dónde venga y de quién sea, tiene el favor de Dios llamado charis, que significa bendición y bondad de Dios. La Biblia dice que los que estamos en Cristo tenemos bendición espiritual en Él. Dice Efesios capítulo 1 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Si hay una verdadera realidad, es que Dios, con el advenimiento
nacimiento de su Hijo, de Cristo, quien murió en la cruz por cada uno de los que me escuchan, por cada persona que está detrás de una pantalla, detrás de un radio en este momento. Es una persona que, independientemente de si lo conozca o no, tiene de parte de Dios un sello llamado charis, que significa bondad, que significa misericordia, que significa favor. Y esto debe de alimentarnos a nosotros el ánimo para cada día buscar más a Dios. Porque independientemente de lo que estemos viviendo, independientemente de lo que estemos afrontando, hay un favor, hay una bendición de Dios, hay una bondad de Dios que está buscando cabida en tu casa, que está buscando cabida en tu matrimonio, dependiendo, bueno, no sé cuál sea la circunstancia en la que estés viviendo, no puedo identificar a una persona en específica en este momento, pero si de algo estoy seguro, es que sea que tengas problemas matrimoniales, sea que tengas problemas emocionales, sea que tengas situaciones de salud, sea que tengas situaciones de fe, hay un charis, hay un favor de parte de Dios preparado para todo aquel que dice: yo recibo a Cristo en mi vida. O sea, que cada persona que hoy ha recibido a Cristo, cada persona que está sintonizando esta emisora y que con deseo desea ser edificado en Cristo, es una persona que tiene una garantía del charis de Dios. Ahora bien, yo quiero compartir esta palabra un poco de una manera amplia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia es un poder, el charis de Dios es un poder que nos certifica la licencia, el derecho, el nivel, la altura y la potestad de ser hijo de Dios. Yo quiero que usted le preste atención a esto. ¿Sabe por qué? Porque la gracia es la que Dios envía mediante su Hijo para certificarte a ti, para darte el derecho, para darte el nivel y la potestad de que tú seas hijo de Dios antes de la manifestación del enviado de Dios, del Cristo, del Mesías. Nosotros estábamos condenados a la muerte, estábamos bajo maldición. Sin embargo, en esa posición Dios envía a su Hijo, envía su gracia, envía su favor y nos da esta potestad. Que ahora nosotros tenemos el acceso. Tú que me escuchas, tienes un acceso que no te lo puede quitar el mundo, no te lo puede quitar el diablo, no te lo puede quitar los demonios, no te lo pueden quitar los enemigos, no te lo pueden quitar las pruebas. Mientras tú sigas profesando que Jesús es el rey de tu vida, que Jesús es el rey de tu casa, hay un favor garantizado. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés afrontando, no importa tu circunstancia de vida. La verdadera realidad es que el favor de Dios acompaña a cada persona que ha estado reconociendo la persona de Jesús en su vida. Y yo quiero compartir esto porque muchas veces desconocemos esta verdadera realidad de este favor. Existe un poder en esta dispensación de la gracia que la mayoría de los hijos de Dios no disfrutan a plenitud por falta de conocimiento. Y esta es una de las razones por qué yo quiero compartir este tema. Porque muchas de las personas que ahora me están escuchando son personas que no están disfrutando a plenitud la gracia, el favor, la bondad y la bendición de Dios porque desconocen lo que esta gracia carga. Yo recuerdo en una ocasión, un profesor de recursos me comentaba algo en la universidad en República Dominicana. Y me decía algo que a mí me marcó. En una ocasión me dijo: Orvin, lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida no es no tener recursos. Lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida no es no tener finanzas. Lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida no es no tener riquezas. Y él me dijo: lo peor que le puede pasar a una persona es sí tener recursos, es sí tener riquezas, es sí tener mucha abundancia, pero no saber cómo usar esos recursos, ni tener intención de usar esos recursos. Y eso se me quedó, porque es una verdadera realidad. Hay personas que el problema de ellos no es que no tienen recursos, es que no saben usar esos recursos. Hay personas que el problema de ellos no es que no tienen dinero, es que nunca han sabido administrar el dinero que cargan. Entonces, yo en esa posición lo apliqué para la vida espiritual también. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios,
Dios no es no tener la gracia de Dios, no es no tener la bondad de Dios, no es no tener el favor de Dios, porque sí lo tienen según la palabra de Dios. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es tener la bondad de Dios, es tener la gracia de Dios, es tener el favor de Dios, no saber que tiene esa gracia, no saber que tiene ese favor, no saber que tiene esa bendición o no tener intención de usar esas bendiciones. Hay personas que hoy están viviendo en su condición de vida derrotada, en su condición de vida derribada. Personas que me están escuchando aquí en esta hora, que están viviendo espiritualmente derrotados, financieramente derrotados, emocionalmente derrotados. No es porque Dios no le ha manifestado su favor, no es porque Dios no le ha manifestado su gracia, no es porque Dios no le ha manifestado su misericordia. El problema es que ellos no conocen esa misericordia, no están interesados en conocer esa misericordia y tampoco quieren usar esa misericordia. Déjame decirte que hay un favor que, aunque tú no lo conozcas, Dios está dispuesto a manifestarlo en tu vida. Hello, que la falta de conocimiento, que la falta de decisión no te impida a ti poder disfrutar de la bondad, del favor, de la misericordia, de la bendición y del amor de Dios que Él te quiere manifestar todos los días de tu vida, independientemente de quién tú seas, independientemente de tu color, independientemente de dónde vengas. Hay un favor, hay una gracia reservada para ti y tú tienes que tratar, tienes que preocuparte, tienes que esforzarte, tienes que ser diligente en conocer la altura, la longitud, la anchura, la grandeza de ese favor, de esa gracia y de esa bendición. Entonces, hay gente que hoy no es que Dios no le ha favorecido. Hay personas que hoy no están en una mejor posición es porque no se han preocupado por conocer el favor que Dios le está brindando. Entonces, déjame decirte, tengo noticias para ti. Tengo buenas noticias de parte de Dios. Vengo a recordarte que hay un favor superior, hay un favor que viene desde los cielos. Vengo a recordarte que el diablo y los demonios no pueden detener los propósitos de Dios sobre tu vida. Vengo a recordarte que por encima del matrimonio roto que tienes, vengo a recordarte que por encima de que los hijos se te fueron de la casa, vengo a recordarte que por encima de que la empresa fracasó, vengo a recordarte que por encima de que los que debieron de apoyarte y amarte te traicionaron y te abandonaron. Vengo a decirte en este día y a recordarte que por encima de todas las cicatrices que tienes hay un favor superior, hay un favor más allá, hay un favor más alto, hay un favor más sublime que te está favoreciendo y se quiere manifestar a plenitud en tu vida. Solamente tienes que darle cabida, solamente tienes que mantener en tu memoria y buscar una relación directa con esa gracia. Hello, hay personas que están transitando en este momento, en esta hora, en el carro en el que van montados, personas que están identificadas con esta palabra, que tienen las emociones derrotadas, que están viviendo en una etapa de desánimo, que no saben qué hacer, que están viviendo en una etapa de culpa, en una etapa de tantas cosas que les cargan el alma, que no le están permitiendo crecer en Dios. Tengo que decirte, hay un favor, hay una bendición, hay un recurso de parte de Dios que está esperando a que tú lo comiences a usar. Hello, basta de vivir la vida victimizada, basta de vivir la vida detenida por causa de las cosas que has vivido, que quizás tú no la planeaste, pero te llegaron. Son advenimientos que tú no lo quisiste, pero lo has vivido. Hello, necesitas afrontar desde esa posición, pero con un recurso superior. No lo vas a hacer como antes lo hacía. Ahora lo vas a hacer desde la posición en el que es el Altísimo el que te respalda. Es Dios que te bendice. Es Dios que te acompaña. Es Dios que te fortalece. Es Dios quien te da cada uno de los recursos necesarios para que salgas victorioso en la posición en la que estás viviendo. Entonces, hay una gracia de parte de Dios preparada para ti. Hay un favor que está ahí presente. Y esta gracia no se limita al color. La gracia de Dios no se limita al color, no está sujeta a un estatus racial. La gracia de Dios no está sujeta a un estatus económico. No importa si eres pobre o eres rico. No importa si tienes mucha plata o tienes poco. No importa si eres blanco o eres negro. No importa si eres africano o eres latinoamericano o si eres americano. No importa cuál sea tu identidad de color, tu estatus de raza. No importa de dónde vengas. Es que la Biblia nos enseña y nos dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios, la gracia de Cristo es para ti, tú que me escuchas, independientemente de dónde vengas, independientemente de si tus antepasados fueron buenos o fueron malos. Hay una garantía de parte de Dios para todo aquel que ha recibido y que recibe a Cristo, de que va a tener un favor garantizado en su nombre. Hello, hay gente que necesita llevarse esta palabra para su casa. Hay gente que está transitando en la calle que necesita tener en memoria esta palabra, porque el desánimo, la depresión, la destrucción de las tinieblas los han visitado para quitarle el favor, pero nada puede separarte de la vida eterna, de la plenitud en Cristo, si tú sigues viviendo conectado a Él. Entonces necesitamos entender que hay un favor de parte de Dios superior. Hay un favor de parte de Dios mayor. El diablo, los demonios, las enemistades, nada puede detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Solamente tienes que darle lugar. La gracia de Dios está disponible para todos, pero no todos procuran conocerla, por eso no la disfrutan. La gracia está disponible para tu disfrute. La gracia te ha dado el poder, la potestad de ser hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, también heredas en Cristo y heredas bendiciones espirituales. A veces nosotros nos preocupamos por las bendiciones naturales. A veces nos preocupamos por las adquisiciones de esta tierra. Pero nosotros tenemos una bendición superior a cualquier cosa que podamos alcanzar en esta tierra. Nosotros tenemos una garantía, una bendición superior a todo lo que podamos adquirir en esta tierra. Y esa bendición está garantizada en el nombre de Jesús. Esa bendición está garantizada en el reino de los cielos, porque nuestras bendiciones son bendiciones espirituales, según Efesios. Y esas bendiciones espirituales trascienden por encima de principados, trascienden por encima de gobiernos, trascienden por encima de ejércitos. No hay ejércitos, no hay gobierno, no hay poder que pueda detener la bendición de los hijos de Dios. Tenemos muchísimas historias en la Biblia que lo revelan. Usted puede conocer la historia de Daniel, puede conocer la historia de José. ¿Cuántos hombres en la Biblia vivieron en una oposición a gobiernos que intentaban frenar la bendición de Dios sobre ellos? Pero sin embargo ellos se mantuvieron fieles y Dios les manifestó su gracia. La gracia es el favor en el que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de nuestros pecados, la gracia hace que Dios nos bendiga a pesar de nuestros errores. La gracia hace que salgamos adelante a pesar de nuestros fracasos. La gracia hace que ganes ventaja de una manera sobrenatural. Y yo quiero enfatizar esto un poco, porque el Espíritu de Dios trataba conmigo y me especificaba esta parte. Hay tanta gente hoy dentro de nuestras iglesias que están viviendo en un estado de culpa por un pecado pasado. Hay tanta gente hoy, yo no intento, ni me propongo, ni estoy interesado en apoyarle el pecado a nadie, pero tenemos un sinnúmero de gente en las iglesias que han cometido errores, que han cometido pecados, que han cometido fallas y están viviendo en un estado de culpa. En estos días una persona me habló y me refirió a una persona que tiene mucho tiempo en el evangelio, un hermano que tiene más de 4 o 5 años con un estado de culpa en el corazón. Y yo me preguntaba cómo es posible que una persona que vaya a la iglesia, que sea parte de nuestra adoración, que sea parte de nuestro culto, que sea parte de nuestra vida espiritual, esté viviendo con un estado de culpa durante 4 años. Me enteré que era que la persona no comprendía la riqueza, no comprendía la altura de este favor de Dios. Entonces, ¿cuánta gente en nuestras iglesias están viviendo constantemente en un estado de culpa por haber cometido un error del pasado, por haber cometido un pecado? Gente que está hoy intimidada, no encuentran la esperanza, no encuentran la visión, no encuentran el enfoque, no encuentran la fortaleza de parte de Dios diciéndole: yo estoy aquí, yo te perdono, yo te sano. Tanta gente en nuestras iglesias necesitan ser sanadas. Tanta gente en nuestras iglesias necesitan ser renovadas, necesitan ser regeneradas, porque cometieron un error hace años y el enemigo los sigue acusando en la misma posición. Y por eso no notamos un crecimiento distinto en ellos. Muchas veces nosotros como líderes, y le hablo a los líderes, miramos a la gente y decimos: wow, fulano tiene 5 años, 4 años aquí en la iglesia y no crece. Sin embargo, no procuramos
buscarle un diagnóstico a la vida de esa persona mediante la revelación del Espíritu. Y lo primero que hacemos es juzgar. Lo primero que hacemos es condenar. Lo primero que hacemos es enjuiciar. Y Dios está diciendo, hello, ese no es el ministerio de la gracia. El ministerio de la gracia no acusa. El ministerio de la gracia no condena. El ministerio de la gracia no hace inferior a los que cometen un error. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La verdadera realidad es que esta generación necesita aprender a restaurar al caído. La verdadera realidad es que esta generación necesita aprender a restaurar a los que fallan. Hello, esto no es una licencia para los que me están escuchando permanezcan en su posición de pecado, no. Pero hay gente con culpa, hay gente intimidada, hay gente que ha intentado de toda manera manifestar un cambio, pero no ha podido. Me duele lo siguiente que voy a decir. Pero recuerdo, antes de yo venir de República Dominicana, tengo 3 meses aquí. Un amigo mío muy cercano se acercó y tengo la autoridad de él para contar esto. Me llama y me dice, Olvin, quiero que hablemos. Me siento muy mal. Ya no sé qué hacer, me siento desanimado. Y me hace una confesión. Y él comienza a hablar conmigo y a contarme mientras lloraba y me decía, Olvin, me siento tan seco, me siento tan sucio, me siento tan vacío, ya no sé qué hacer. Y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y me dijo, Olvin, a pesar de que tú me ves contigo, a pesar de que compartimos, a pesar de que yo voy a la iglesia, a pesar de que yo soy parte de la adoración, a pesar de que yo tengo un ministerio, Olvin, yo soy esclavo de la pornografía. Yo soy esclavo de la masturbación. Y cuando él me dice eso, me dice, Olvin, yo he querido cambiar. Y yo veía las lágrimas en sus ojos como salían. Y él me decía, Olvin, yo he querido cambiar. Yo he deseado dejar esto, lo he intentado. Yo he ido hasta psicólogos para liberarme de esto, pero no he podido. Yo quiero un cambio. Y me decía, pero yo tengo un gran temor. Yo temo a que alguien se dé cuenta de que yo estoy viviendo en esta condición. Yo temo venir y contarle a alguien buscando ayuda y que esta persona venga y me juzgue y cuestione mi manera de vivir. Y él durante meses tenía esta presión en el corazón. Eso a mí me cambió la vida y me cambió la manera de pensar. Porque en el momento en el que me cuenta eso, yo vi tanta sinceridad en los ojos de él. Yo vi que él era cautivo de un pecado, cautivo de un mal del que quería ser libre. Así tenemos tantos hermanitos dentro de nuestras congregaciones que están viviendo presos a un pecado del que quieren ser libres y no pueden. Cualquier religioso, lo primero que haría sería decir, tú eres un fornicario, tú eres un adúltero. Hay personas que hoy están viviendo con un pecado, que no quieren hacerlo público, no porque no quieren cambiar, es porque saben que el primer dedo que lo va a señalar es el dedo del juicio. Y si hay algo bien claro es que el ministerio de Jesús vino a la tierra. Dice Juan 3:17, porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El ministerio de Cristo en la tierra no era condenar al mundo, era liberarlo. Pero si hay algo constantemente en el que el diablo y la religión, la mala religión trabaja, es en hacer sentir a aquellos que han pecado culpable. Satanás va a trabajar constantemente en muchos de nuestros hermanos, en muchos de nuestros hermanitos que son miembros de nuestras iglesias. Él va a trabajar constantemente para hacerlos sentir culpables de un pecado. Porque el ministerio, el propósito del ministerio de Cristo es la salvación, no es condenar. Y me di cuenta que hay mucha gente que no busca la sanación en nuestros ministerios porque sabe que lo primero que vamos a hacer es enjuiciarlos. Lo primero que vamos a hacer es condenarlo. Hello, déjame decirte algo, hermanito. Tú que me estás escuchando ahí, tú que también estás viviendo con algo parecido, tú que también estás atado a una situación. Personas que tenemos en las iglesias que viven atados a la pornografía. Déjame decirte, la gracia no te condena. La gracia no te juzga. La Biblia dice que vinieron y trajeron frente a Jesús una prostituta, que la encontraron en pleno acto de adulterio y le dijeron, maestro, esta mujer ha pecado. La ley de Moisés dice que la matemos. ¿Qué hacemos? Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que mucha gente no sabe es que el chismoso está en la misma lista del homicida, cuando la Biblia dice que esos son los que no van a entrar al reino de los cielos. Hay gente que no han matado, hay gente que no han fornicado, pero son chismosos. Hello, esos también están en la lista de los que no entran.
Entonces, muchos de nosotros que nos creemos súper santos, que nos creemos súper mega espirituales, somos los que cargamos la mentira más grandes. Sin embargo, hay una gracia que está disponible para restaurar a cada persona que necesita ser restaurada. Tú que me estás escuchando, déjame decirte, Dios no te condena en esa posición en la que estás. El ministerio de Cristo no vino para condenar tu pecado. El ministerio de Cristo vino para restaurar la posición de la que estás viviendo. Dios te quiere ver en una vida victorioso. Dios te quiere ver distinto. Y Dios no te condena como los hombres te condenan. Los hombres te condenan, Dios no te condena. Los hombres te juzgan, Dios no te juzga. Los hombres te rechazan, Dios no te rechaza. La gracia de Cristo sobrepasa todo lo que los hombres puedan hacer. Y yo me sentí tan culpable. Me sentí tan mal. Porque vi un hermano del cuerpo de Cristo que quería ser libre de una situación. Quería ser libre de un pecado. Y se sentía tan mal, se sentía tan derrotado. Porque constantemente el enemigo venía a su mente y le decía, tú no eres hijo de Dios. Dios no te ama. Dios no está contigo. Si tu pastor se da cuenta de este pecado, te va a quitar los privilegios. Porque lo primero que hacemos cuando nos damos cuenta del pecado de alguien es que le quitamos los privilegios. Hello, el cielo no te quita los privilegios. Déjame decirte que cuando tú cometes un error y quieres arrepentirte y quieres cambiar, el cielo no te quita los privilegios. La gracia de Dios te abraza, la gracia de Dios te busca, la gracia de Dios te dice, hello, estoy aquí para restaurarte, estoy aquí para cambiarte, estoy aquí para elevarte del estado espiritual en el que estás. Yo siento que hay gente que está manejando el carro hoy que necesita ser restaurada. Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo sé que hay gente que va caminando en su vehículo y sabe que Dios le está hablando. Mi hermanito querido, mi hermanita querida, tengo de parte de Dios que decirte en este día, hay planes de Dios para tu vida. La gracia de Dios no se ha limitado. Los planes de Dios son demasiado infinitos para tú creer que lo de Dios se acabó. Lo de Dios no se acabó. Aunque el enemigo esté trabajando en contra del principio de la salvación, aunque él esté trabajando para hacerte sentir que estás condenado, déjame decirte que la gracia tiene como propósito la salvación. Satanás, nuestro peor enemigo, siempre va a trabajar para que vivas y te sientas perdido. Porque si hay algo bien claro, que el enemigo está enfocado en que personas que están en nuestras iglesias se sientan perdidos estando dentro del camino. Vengo a hablarte a ti, hermanito, vengo a hablarte a ti, hermanita, que está dentro de la gracia, que viene con nosotros los domingos a la iglesia, que eres parte de nuestra alabanza, que eres parte de nuestro campo de liderazgo y te sientes perdido. Te sientes culpable, te sientes sucio. El diablo y el sistema religioso te ha condenado, pero Dios no te condena. Dios te dice, yo estoy dispuesto a restaurarte. El propósito de la gracia es rescatar lo que se había perdido. Aunque te encuentres perdido dentro del camino, aunque te encuentres extraviado, hay una gracia de parte de Dios que te quiere restaurar. Y te está diciendo, yo estoy aquí. La Biblia dice, por gracia soy salvo. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la salvación. Lo más que podemos hacer es entregarnos. La salvación no la alcanzamos por las tantas veces que ayunemos, y hay que ayunar. La salvación no la alcanzamos tanto por las tantas veces que oremos, y hay que orar. La salvación no la alcanzamos por las tantas veces que evangelicemos, y hay que evangelizar. ¿Sabes qué es lo que nos da la salvación? La gracia de Dios. No tenemos capacidad, no tenemos recursos para ganarnos la salvación. Dios esto, antes de enviar a su Hijo, lo sabía. Déjame decirte que Dios sabía que tú ibas a fallar. Dios sabía que tú ibas a pecar. Jesús murió hace 2000 años por ti. Si hay algo impresionante del sacrificio de Cristo, es que no simplemente murió por tus pecados pasados. Aún murió por los pecados que aún tú no has cometido. Los nietos que aún no tienen van a ser justificados en Cristo porque Él murió por sus pecados que aún no están cometidos, pero son pecados futuros y Él murió por ellos. Entonces aún hasta por los pecados que no has cometido, Jesús murió por ellos. La posición es arrepentimiento. Déjame decirte que hay alguien aquí que vino a recordarte que el amor de Dios excede y va más allá que el entendimiento humano. Déjame decirte que hay un muchacho llamado el hijo pródigo, como muchos lo conocemos, que se fue de la casa, malgastó, desobedeció, pecó. Y cuando este hombre quiso volver a la casa del padre, el padre no lo rechazó, el padre no le reclamó, el padre no lo esperó con la vara para decirle, hello, lo hiciste mal, te fuiste de la casa, desobedeciste, gastaste todo. Eso no es lo que la Biblia revela. La Biblia revela que hay un padre que salía las tardes
a mirar a qué hora su hijo iba a volver. Sheba. Yo sé que hay gente que me está escuchando aquí, que se siente al igual que el hijo pródigo, aún estando en el camino. Yo sé que hay personas que están escuchando en esta hora esta prédica. Déjame decirte que el Padre no te acusa. Hay un Padre que se para todas las tardes a esperar tu cambio. Hay un Padre que todas las tardes te vino a decir: hello, tu fuerza no depende de los hombres, tu fuerza depende de mi Espíritu Santo, tu fuerza depende de mí. Tú no dependes de los hombres, tú no llegaste a este camino. Y tengo que decirle a alguien: hello, si llegaste a la iglesia por Jesús, no te vayas por causa de la gente. Aunque la gente te condene, aunque la gente te eche en cara lo que has cometido, hay un Dios que tus pecados los olvida, los ata y los tira al fondo del mar. Así dice la Biblia. Hay tanta gente que se fue de la iglesia que hoy está descarriada por causa de un pecado que siempre los hermanitos que estaban en la iglesia les recordaron. Yo he escuchado historias de cómo hermanitos se han descarriado por causa de esta situación. Cometieron un pecado y vivieron constantemente recordándole a ellos el pecado que habían cometido. Dios no está interesado en recordarte lo malo que hiciste. Siempre y cuando tú te hayas arrepentido de esa posición, de esas malas decisiones, Dios no está interesado en recordarte eso. La única posición que tiene Dios es en recordarte el gran futuro que te tiene. Dios está interesado en recordarte que Él tiene un mejor futuro para ti. Yo vine a predicarte, yo vine a hablarte, yo vine a darte un sermón acerca desde la posición del cambio. Desde la posición de la transformación. El propósito de la gracia, el propósito del sacrificio de Cristo es la restauración. El propósito es el perdón. El propósito es la salvación. Es santificarte. Ni siquiera somos santos porque queremos. La Biblia dice en Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. No somos santos porque queremos, somos santos porque Él nos escogió para la santidad. Porque aunque yo te esté predicando hoy, yo no soy mejor que tú. Aunque yo te esté hablando desde esta posición de la gracia, yo no soy mejor que tu persona. Delante de Dios, tú tienes el mismo valor que yo tengo. Puede que yo esté viviendo en una etapa de victoria y de fortalezas espirituales. Quizás yo he entendido algunas cosas que tú no has entendido. Por eso Dios me envió a predicártela. Dios me envió a anunciártela. Dios me envió a recordártela y a decirte: hello, eres hijo de Dios. Tienes perdón, tienes garantía. Yo he leído una historia. He leído unos cuantos textos del capítulo 4 de Hebreos. Y el verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando analizamos varios capítulos anteriores en esta carta a los Hebreos, vamos a encontrar que hay un apóstol, hay un hombre de Dios narrando la historia de cómo Dios introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y cómo había un sumo sacerdote llamado Josué que introdujo al pueblo en la tierra prometida. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel poder recibir ese favor de Dios, necesitaba presentarte constantemente al sacerdote. Y este año presentaba un sacrificio por sus pecados. Y el año que viene hacía otro sacrificio. Y año tras año la gente tenía que venir a presentar sacrificio para recibir ese favor, para sentirse aprobados delante de Dios. Sin embargo, aquí nos dice algo sumamente poderoso: que tenemos un sacerdote superior a Josué. Tenemos un sacerdote superior al del Antiguo Testamento. Y ese sacerdote se llama Jesús. Ese sacerdote dice aquí este texto que traspasó los cielos. Tu justificación no está en la tierra. Aleluya, gloria al Señor. La justificación de tus pecados no están en la tierra, dice Hebreos. Dice que nuestro Señor Jesús traspasó los cielos. Tú tienes un abogado que no te defiende desde la tierra. Tienes un abogado que te defiende desde la diestra del Padre. Ese abogado se llama Jesús. Hello. Y si Jesús es tu abogado, Él murió por ti, entregó todo por ti. El propósito de Él es que quedes justificado delante de Dios. Eres justificado de tus pecados a causa del nombre de Jesús. Por eso este apóstol, este hombre de Dios que nos está instando aquí,
a que recordemos que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios. Nos deja bien claro este consejo. Retengamos nuestra profesión. Retengamos. ¿Qué significa retener? Retener es mantener en la mano. Yo quiero hablarle a hermanitos que se están transitando en el carro, que han pensado en descarriarse, que han pensado en irse de la iglesia por causa de un error que cometieron. Han pensado abandonar el camino, han pensado abandonar el amor de Dios, han pensado dejar de ir a la iglesia. Ya no le encuentran sentido, ya no le encuentran fe, ya no le encuentran ánimo a lo que Dios quiere hacer en su vida. Hello, vengo a hablarte a ti, hermanito, no sueltes la toalla. Hello, no tires la toalla. Retén esta profesión porque es demasiado sublime. Y tienes un abogado demasiado elevado. Tú no tienes cualquier abogado. Tú no tienes cualquier persona que te defiende. Se llama Jesús. Jesús te defiende desde la posición, desde tus errores. Jesús te defiende desde tu posición de adulterio. Jesús te defiende desde tu posición de fornicación. Jesús te defiende desde tu posición de borrachera. Por eso yo no te acuso tampoco. Como Jesús lo hizo con aquella mujer, yo no te acuso. Él le dijo a aquella mujer, hello, el Padre te perdona, vete y no peques más. Hay restauración para tu vida, hay restauración para tu casa, hay restauración para tu ministerio, hay restauración para tu vida. Dios quiere que tú te dispongas y te entregues totalmente a Él en este día, y Él va a hacer que su Hijo te defienda todos los días de tu vida. No tires la toalla, manito. Acuérdate que el sacrificio fue demasiado grande por ti. Ese sacrificio no fue cualquier sacrificio. Y Él sabía que hoy tú ibas a estar en esta debilidad. Por eso Él se entregó por ti. Dice el verso 15 donde hemos leído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si hay algo bien claro es que Jesús más que nadie entiende tu pecado. Jesús más que nadie entiende tu debilidad. Jesús más que nadie entiende cómo te sientes lleno de culpa. Jesús más que nadie siente como tú tienes esa situación en el corazón. Pero por esa misma causa, porque Él más que nadie lo entiende. Él vino a la tierra. Él vivió como nosotros. Él conoce las tentaciones. Él conoce la naturaleza de las artimañas del enemigo. Él sabía que tú ibas a ser débil en ocasiones. Por eso dice la Biblia, diga el débil, en el Señor fuerte soy. Por eso dice la Biblia, Filipenses 4:13, un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque en tus fuerzas no puedas hacer nada, en las fuerzas de Cristo los puedes hacer todo. En la fuerza de Cristo puedes vencer la tentación. En la fuerza de Cristo puedes vencer la fornicación. En la fuerza de Cristo puedes vencer cualquier posición que intenta derribarte espiritualmente. Jesús conoce tu debilidad. Jesús conoce tus fallas. Jesús conoce todas tus situaciones. La verdadera realidad es que no es que Él desconoce esa situación que estás viviendo. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás viviendo. Y Dios no te mira con ojos de fuego con ganas de matarte. Dios no te mira con ojos de fuego con ganas de destruirte. Él es fuego consumidor, es cierto. Es verdad, pero Él es amor también. Y la verdadera realidad es que si tu intención es arrepentirte, la versión de Dios no es del fuego. La versión de Dios es el de amor que quiere restaurar a su Hijo. Cuando tú decides cambiar de posición, las fortalezas vienen de Dios y ese cambio se va a producir. Dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hello, necesito recordarte en este día que tienes acceso. Y lo más poderoso es que frente a la puerta a este trono de la gracia no hay ujieres. Dios no tiene en este trono ujieres. Porque he visto como en algunas iglesias, y necesitamos un cambio, y lo digo públicamente aquí también, cómo detienen el acceso a algunas personas por su vestimenta, cómo detienen el acceso de algunas personas por su manera de representarse. En este trono de la gracia no hay ujier que te van a impedir el acceso. El único que se puede impedir el propio acceso eres tu propia persona. Dios te está diciendo, ven hijo, ven con tu carga, ven con tu suciedad, ven con tus pecados, ven con tus debilidades, que yo te voy a restaurar. Yo no te voy a culpar.
Yo no te voy a sentir ser inferior. Te voy a hacer sentir que eres especial para mí. A mis ojos eres una persona importante. A mis ojos eres una persona con mucho valor. Entonces tienes acceso y puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, y ahí vas a encontrar el oportuno socorro. Ese socorro no te va a fallar. La gracia de Cristo no te va a fallar. Dios no te va a abandonar en esa posición. Dios no te va a dejar solo. Hay un favor de parte de Él para restaurar tu vida. Hay un favor de parte de Él para cambiar tu manera de pensar. Así que vuelvo y te recuerdo. Ten confianza, porque Dios no es como los hombres. Los hombres te condenan, Dios no te condena. Los hombres te acusan, Dios no te acusa. Los hombres te rechazan, Dios no te rechaza.